Cuando pensamos en Roma, enseguida vienen a la mente gladiadores, emperadores arrogantes, coliseos repletos y legiones marchando con sus armaduras brillantes. Esa es la imagen que el mundo aprendió a admirar, un imperio que parecía indestructible y lleno de glorias. Pero existe un detalle que casi nadie percibe. Roma no construyó su poder solo con espadas, lanzas o murallas. El verdadero secreto estaba escondido de una forma tan simple que pasaba desapercibido incluso para los enemigos que la enfrentaban. No era un arma guardada en cofres secretos, sino algo que estaba justo delante de los ojos de todos, silencioso, constante y mortal. Ese detalle oculto era tan poderoso que moldeaba el destino de las batallas incluso antes de que comenzaran. Aquí es donde nuestra historia se diferencia. En lugar de mirar lo que todos siempre vieron, vamos a revelar lo que Roma realmente usaba para mantener al mundo arrodillado ante ella. Roma nunca fue solo músculos y espadas afiladas. Lo que realmente la diferenciaba de otros pueblos era la forma en que pensaba la guerra. Mientras muchos enemigos confiaban únicamente en el valor o en la brutalidad, los romanos veían el campo de batalla como un tablero de ajedrez. Cada paso, cada movimiento, cada formación tenía un propósito calculado. Ellos entendían que vencer no era solamente derribar al adversario con más fuerza, sino quebrar su confianza incluso antes del enfrentamiento directo. La estrategia romana era tan avanzada que transformaba batallas en espectáculos de control mental. Imagina un ejército que no gritaba de forma desordenada, sino que marchaba en silencio, sincronizado, como si fuera una máquina viva. Ese impacto psicológico era devastador. Los enemigos veían no solo soldados, sino un engranaje implacable avanzando hacia ellos. Roma sabía que la mente podía ser un arma más afilada que cualquier espada. Lo que hacía que el ejército romano fuera tan temido no era solo el soldado individualmente, sino lo que sucedía cuando se unían en formación. Cada legionario estaba entrenado para actuar como parte de un solo cuerpo, renunciando al yo para convertirse en parte de un nosotros indestructible. Cuando marchaban juntos, el sonido de las sandalias de hierro golpeando el suelo resonaba como un trueno constante, creando una sensación de inevitabilidad. Para el enemigo, no parecía haber brechas. Una pared de escudos y lanzas avanzaba sin prisa, sin miedo, como si nada pudiera detenerla. La disciplina era tal que incluso bajo la lluvia, bajo flechas o piedras, mantenían el orden. Esa capacidad de actuar como una máquina humana era el arma invisible de Roma, algo tan simple y tan obvio que siempre estaba frente a los ojos, pero casi nadie percibía lo mortal que era. A primera vista, el escudo romano parecía solo una defensa contra golpes y flechas, pero, dentro de la mente estratégica de Roma, era mucho más que eso. Cuando decenas, centenas o incluso miles de escudos se unían lado a lado, creaban no solo una barrera impenetrable, sino un arma de intimidación. El enemigo no veía hombres, veía una muralla viva avanzando lentamente, cada paso acompañado por el sonido metálico de los escudos chocando al unísono. Ese ruido ensordecedor estaba calculado para generar miedo, como si una fortaleza entera se estuviera moviendo hacia ti. Además, el escudo permitía ataques coordinados, abriendo y cerrando espacios en el momento justo, aplastando a los adversarios sin darles oportunidad de reacción. Lo que parecía una simple pieza de madera y hierro en realidad era la clave para transformar a cada soldado en parte de un organismo gigantesco y mortal. Mucho antes de que la primera espada fuera desenvainada, Roma ya empezaba a vencer. Los enemigos temblaban solo con avistar una legión marchando hacia ellos. No era únicamente la cantidad de soldados, sino la forma en que se movían, en silencio, alineados, como si obedecieran a una sola orden invisible. Para pueblos acostumbrados a batallas caóticas, donde los guerreros avanzaban gritando, aquel silencio disciplinado era perturbador. El miedo crecía aún más cuando el suelo comenzaba a temblar con el peso de las formaciones, y el brillo de los escudos reflejaba el sol como una pared de acero. Muchos ejércitos ya entraban derrotados antes incluso de luchar, porque Roma sabía manipular la mente del adversario.
El arma oculta no era solo la espada, sino el terror psicológico que paralizaba la valentía del enemigo, corroyendo su voluntad de resistir. Cuando pensamos en Roma, es común imaginar el gladius brillando en el campo de batalla, las lanzas atravesando filas enemigas o las catapultas lanzando piedras colosales contra murallas. Esas armas realmente existían y eran temidas, pero funcionaban también como una especie de cortina de humo. Todos los ojos se fijaban en el hierro y en el fuego, mientras el verdadero poder pasaba desapercibido. Lo que mantenía esas armas letales funcionando no era el metal, sino la disciplina que las coordinaba. Un gladius en manos de un hombre común es solo una hoja, pero en manos de un legionario entrenado y en perfecta sintonía con sus compañeros, se convertía en parte de un engranaje letal. Los enemigos veían catapultas y lanzas, pero lo que realmente los derrotaba era algo invisible, la organización que daba sentido y fuerza a cada ataque. Roma escondía su arma más letal a la vista de todos. Entre todas las formaciones que Roma utilizaba, la testudo, conocida como formación tortuga, se convirtió en un símbolo de invencibilidad. Imagina cientos de soldados levantando sus escudos al mismo tiempo, formando un techo contra flechas y piedras, mientras los de los laterales se unían como paredes. Desde fuera, el enemigo no veía hombres, sino una fortaleza viva avanzando paso a paso. Esa visión parecía casi sobrenatural. Cómo derrotar a un ejército que parecía transformarse en una muralla móvil. El impacto psicológico era brutal. Pueblos que confiaban en ataques de arqueros veían sus flechas rebotar en un caparazón impenetrable, perdiendo la confianza antes incluso de tocar la línea romana. A cada metro conquistado, la testudo transmitía la sensación de que los romanos eran intocables, capaces de atravesar cualquier obstáculo. Esa disciplina extrema mostraba que el arma verdadera no era de hierro, sino de la mente y de la unión. Detrás de esa perfección había sacrificio, horas infinitas de entrenamiento, castigos severos e incluso ejecuciones de quienes rompían la formación. Roma no aceptaba fallos, porque sabía que su mayor fuerza estaba justamente en mantener al enemigo convencido de que luchar contra ellos era inútil. Esa era el arma que todos veían, pero casi nadie entendía. Lo que impresionaba en el ejército romano no era solo la disciplina en el campo, sino lo que estaba detrás de ella, un entrenamiento tan duro que moldeaba a hombres comunes en soldados casi inquebrantables. Desde temprano, los reclutas aprendían que no había espacio para el individualismo. Cada error podía costar la vida de toda la formación, y Roma no toleraba fallos. Los ejercicios eran extenuantes, marchas interminables con cargas pesadas, simulaciones de combate repetidas hasta la extenuación, y castigos severos para cualquiera que se distrajera o rompiera el orden. El miedo no venía solo del enemigo, sino también de los propios comandantes. En casos extremos, una legión que mostrara cobardía podía ser castigada con la decimación, la ejecución, de 1 de cada 10 soldados, elegidos por sorteo, para servir de ejemplo al resto. Este tipo de práctica brutal mantenía la cohesión y recordaba a todos que la disciplina era una cuestión de vida o muerte. Por eso, cuando los enemigos veían aquella muralla viva avanzando, no imaginaban que el verdadero costo de esa perfección estaba en el sudor, en la sangre y en el miedo que los propios soldados cargaban durante los entrenamientos. Era esa mezcla de rigor absoluto y obediencia ciega la que garantizaba a Roma su arma invisible, un ejército que parecía más máquina que humano. Cuando miramos a la Roma antigua, es fácil pensar que todo aquello pertenece a un pasado lejano, hecho solo de espadas, armaduras y marchas militares. Pero si observamos con atención, percibimos que el mismo principio que dio poder a los romanos sigue activo hoy, solo que de formas distintas. Lo que era disciplina, unión y obediencia colectiva en las legiones, hoy puede verse en grandes empresas, gobiernos o incluso en ejércitos modernos. El secreto de Roma no era la fuerza bruta, sino la capacidad de transformar a miles de hombres en un solo cuerpo, actuando como si tuvieran una sola mente. Ese mismo concepto existe en el presente. Piensa en cómo la información, la tecnología o incluso el miedo colectivo pueden ser usados como armas invisibles.
Ya no necesitamos escudos para crear murallas. Basta el control de la narrativa, la disciplina de grupos organizados o la manipulación psicológica para que una sociedad entera se doblegue. Roma ya mostraba esto hace 2000 años. Quien controla la mente, controla la victoria. Por eso, cuando hablamos del arma oculta de los romanos, no estamos solo contando una historia antigua, sino también reflexionando sobre cómo los mismos mecanismos aún moldean nuestro mundo. Después de recorrer este camino, queda claro que el arma más letal de Roma nunca fue solo el hierro del gladius o el peso de las catapultas. El verdadero poder estaba en algo invisible, pero siempre presente: la disciplina colectiva transformada en máquina de guerra. Eso era lo que hacía que los enemigos desistieran incluso antes de que la batalla comenzara. Roma no necesitaba esconder nada en arsenales secretos, porque su arma más mortal estaba siempre delante de los ojos de todos, marchando, respirando y avanzando en perfecta sincronía. Lo que aprendemos aquí es que muchas veces los mayores secretos no están ocultos en las sombras, sino expuestos tan claramente que nadie se atreve a verlos. Roma dominó el mundo porque comprendió que la mente y el miedo pueden ser más devastadores que cualquier espada, y esa lección resuena hasta hoy. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que todavía hay muchos otros misterios del imperio que fueron barridos bajo la alfombra de la historia. Haz clic ahora en el próximo video que ya está en pantalla y sigue descubriendo los secretos que Roma nunca quiso que supieras.